Hola, ¿qué tal? A veces es más fácil proporcionarle a alguien un correo electrónico que recibes en lugar de explicarlo o copiarlo y pegar en el texto. En Gmail podemos adjuntar un correo electrónico a una respuesta y dejar que los destinatarios lo lean por sí mismos. Por eso en este vídeo veremos cómo adjuntar un correo electrónico a una respuesta en Gmail, ¿vale? Vamos a nuestro correo electrónico y he mandado un correo desde esta dirección donde pongo esperando una respuesta. Y lo que vamos a hacer es enviar un correo electrónico de prueba, ¿vale? Para que veas cómo podemos adjuntarlo a una respuesta en Gmail. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a responder este correo electrónico. Y si te fijas, aquí tenemos el cuadro de texto normalmente donde escribiremos para añadir cualquier respuesta. Pero vamos a cambiarle un momento la vista porque lo que queremos es adjuntar un correo electrónico a este nuevo correo que vamos a responder. Por lo tanto, hemos cambiado la vista, se pone así y lo que vamos a hacer es irnos a nuestro buzón. Verás cómo se mantiene la ventana de esperando una respuesta, es decir, la ventana para escribir una respuesta. Y lo que haremos es coger, por ejemplo, un correo electrónico cualquiera para hacer este ejemplo y vamos a hacer un clic y no vamos a soltar el clic de ratón, lo cual lo vamos a arrastrar hasta el área donde normalmente escribiremos este correo y le vamos a dar mover, ¿vale? Veremos cómo empieza a juntarse este correo y aquí lo que hacemos es, hemos cogido un correo electrónico que ya teníamos para enviarlo adjunto a una respuesta de otro correo. ¿Por qué? Porque muchas veces es mejor que el destinatario que está esperando esta respuesta lea un correo electrónico completo para que se pueda hacer una idea de qué va el tema, mejor que irlo explicando paso a paso, ¿no? Entonces esto nos facilita bastante la opción de envío de cualquier otro correo. Entonces nada, este es el vídeo que les quería traer para hoy. Así de sencillo es adjuntar un correo electrónico a una respuesta en Gmail. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.